Abran sus Biblias, hermanos. En silencio, por favor, con reverencia. En Colosenses capítulo 4, versículos del 10 al 11. Colosenses capítulo 4, versículos del 10 al 11. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: permanece fiel, permanece fiel. Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Es de gran bendición estar rodeados de hermanos fieles, leales y sabios. Es una gran bendición. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta, se asocia con los necios, será quebrantado. Proverbios 13:20. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién vas de aquí para allá? ¿Con quién compartes? ¿A quién oyes? ¿Qué clase de amigos son tu ejemplo? ¿Qué clase de conversaciones tienes con ellos? Pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué clase de amigos te rodean? Porque el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios, escúcheme, tú que te juntas con necios, ¿cuál será tu destino? El que se junta con necios será quebrantado. Esas serán las consecuencias de asociarte mal. Pero es de gran bendición estar rodeados de hermanos fieles, leales y sabios. Es ganancia para nuestras vidas. Escúcheme, es ganancia para nuestras vidas asociarnos con aquellos que temen al Señor. Es de ganancia para nuestras vidas, de gran edificación, asociarnos con aquellos que sirven al Señor. Y la palabra del Señor mora en sus corazones. Es de gran bendición. Y saben, lo que vivía el apóstol Pablo con aquellos hermanos que lo rodeaban era una comunión real, práctica y de mucha bendición. Pues la relación entre Pablo y sus colaboradores está determinada por su relación con el Señor Jesucristo. Estos hombres están en Cristo y esto es una gran bendición para la vida del apóstol Pablo. Tíquico, Onésimo, ahora entra en la lista. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan, escúcheme, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Por ello, él describe a Tíquico de tres maneras que nos dejan grandes enseñanzas y nos muestran el carácter de un siervo de Cristo. Lo veíamos la semana pasada, él lo describe como un hermano amado, hermano amado. Aquí nos describe su relación fraternal de Tíquico, al
describir su relación personal. Es un hermano amado del apóstol Pablo, también fiel ministro. Y nos deja ver su relación con la iglesia y su servicio con ella. Este hermano era también fiel. Y su relación con la iglesia y su servicio era fiel ministro. Ahora también lo describe como consiervo. Él era un colaborador diligente, consiervo, escúcheme, era un colaborador diligente en la obra del Señor. Este hombre trabajaba hombro a hombro con el apóstol Pablo. Hermanos, escúchame. Necesitamos tener un corazón de siervo, con un deseo genuino de trabajar juntos, de colaborar juntos, de servir juntos en la obra del Señor. ¿No te parezca de poca importancia la iglesia, la obra del Señor? ¿No te parezca de poca importancia el dar tus recursos para la obra del Señor, el dar tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus habilidades para la obra del Señor? No es poca cosa. Tíquico es un ejemplo fiel de lo que es un hermano amado, de un fiel ministro y de un consiervo, de un colaborador diligente en la obra del Señor. Junto a él, Onésimo, el esclavo convertido a Cristo por la gracia de Dios, tenían una misión y su propósito era informar la situación en la que se encontraba Pablo y de dar consuelo y ánimo a los hermanos colosenses. Miren el versículo 8 del capítulo 4, el cual enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ellos tenían que dar un informe de la situación en la que se encontraba Pablo y también tenían una misión y un propósito, y era dar ánimo a los hermanos colosenses, consolarlos, animarlos. Nos dejan grandes enseñanzas esto también, un buen ministerio para la gloria de Dios, escúcheme, como el de estos hermanos que habían sido enviados por el apóstol Pablo para informar, animar, consolar a la iglesia. Un buen ministerio para la gloria de Dios comienza cuando primero prestamos atención a las personas que estamos sirviendo y luego aplicamos la palabra de Dios para traer consuelo y ánimo a sus vidas. ¿Para qué? Para que todos juntos sirvamos a Cristo. No olvides, tenlo siempre presente, porque somos muy olvidadizos. No olvides que cuando estamos desanimados necesitamos el apoyo de hermanos fieles a Cristo. No lo olvides. La tendencia pecaminosa es aislarnos. Las ovejas andan en rebaño. Cuando estés desanimado, necesitas el apoyo de hermanos fieles a Cristo, porque Dios usa instrumentos y Él usa hermanos fieles. Luego, desde el versículo 10, Pablo menciona a 3 compañeros, Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo. Ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Ellos eran judíos cristianos por la gracia de Dios. Dios los había alcanzado a estos judíos cristianos. Y ellos habían sido de gran ayuda para Pablo en su encarcelamiento. Ellos le piden al apóstol que salude en nombre de ellos a los cristianos de Colosas. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos. Pablo aquí está mandando saludos de estos hombres que estimaban, se preocupaban también por la iglesia de Cristo. Estos hermanos que han sido de gran ayuda para Pablo en su encarcelamiento.
Y ellos le piden al apóstol que salude en nombre de ellos a los cristianos de Colosas. Y estos tres amigos y hermanos, Aristarco, Marcos y Justo, ellos no buscaban hacerle competencia a Pablo. Ellos buscaban ser un apoyo para Pablo. Trabajaban juntamente con él. Pero, ¿qué sucedía con esa actitud, con esa disposición? Escúcheme. Esto hacía que el ánimo de Pablo se fortaleciera y él pudiera seguir adelante en la obra. Estos hombres, judíos cristianos, que se habían convertido a Cristo por la gracia de Dios, ellos le servían a Pablo, eran un apoyo para Pablo, eran de gran estímulo para el apóstol. Versículo 11, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, judíos, que me ayudan, eran una ayuda en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, han sido para mí de ánimo, han sido para mí de estímulo, dice el apóstol Pablo. Estos hermanos fieles, colaboradores en la obra del Señor, era como una medicina que aliviaba el dolor del apóstol en medio de la aflicción. ¿No te ha pasado que cuando quizás estás en alguna aflicción, en alguna prueba, y llega ese hermano amado, que es fiel ministro, que es consiervo en la obra del Señor, y viene a ti, y va y te hace una visita, te da palabras, es como una medicina, te sientes reconfortado, te sientes animado, aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, pues ellos eran como una medicina que aliviaba el dolor del apóstol en medio de la aflicción, porque era cosa terrible estar encarcelado. Era cosa terrible, quizás para él, decir cuánto yo pudiera estar haciendo afuera por Cristo y su evangelio y el avance del reino, y estoy aquí limitado. Pero Dios sabe poner a las personas, Dios sabe de quién nos rodea. Y nosotros debemos discernir ello. Y estas personas eran de bendición. Estos hermanos eran de bendición. Aristarco, Marcos, Justo, eran como un bálsamo para el apóstol Pablo, que alejaba y aliviaba su dolor allí en la cárcel. Póngame la atención a esto. Dios nos bendiga con hermanos así. Dios nos bendiga con hermanos como Aristarco, como Juan Marcos, como Justo. Dios nos bendiga con hermanos así. Y Dios te haga un hermano así. Dios te haga un hermano así. Que en vez de hablar mal y criticar y chismosear, tú recuerdes a tu hermano y ores. Y tú des palabras de aliento, de consuelo. Que sea tu hablar de bendición, de consuelo, y sepas animar a cada uno. Que seas un hermano sabio, que sabe qué decir, que sabe cómo decirlo, y que sabe a quién decírselo. Estos eran hermanos que eran como un bálsamo que caía en la herida, en la aflicción del apóstol Pablo, y alejaba y aliviaba su dolor. ¿Tú eres de esos hermanos? ¿O de aquellos que meten siempre el dedo en la llaga y lo mueven y producen más dolor? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de hermanos somos entre nosotros? ¿Qué somos realmente tú y yo? Esto nos debe llevar a pensarlo, hermanos, ¿no lo creen? Todos ellos se caracterizaban por su lealtad a su líder. Debemos ser leales a líderes bíblicos. No a aquellos líderes que se apartan de las Escrituras. De ellos huye. Pero sé leal
Sé fiel primero a Cristo. Y aquellos hombres que trabajan también a tu lado por el avance del reino. No estamos promoviendo un nombre de un pastor. No estamos promoviendo un nombre de una denominación. No. Estamos queriendo avanzar el reino de Dios. Sí, aunque seamos pocos, aunque seamos débiles, aunque no tengamos muchos recursos económicos, aquí en esta ciudad donde Dios te ha puesto, a ti y a mí, estamos avanzando el reino de Dios. Y el reino de Dios debe seguir avanzando con poder. Esto no es poca cosa. Esto es muy importante. Y te digo algo más, esto es lo más importante en tu vida. Más importante que tú mismo. Que tus ideales, que tus sueños, que tus proyectos. Más importante en la causa de Cristo. Lo enseñábamos en la escuela dominical y lo aprendíamos allí, en esta mañana. Porque no solo se trata de vivir por Cristo, sino también de morir por Cristo. Morir por Cristo. Amén. Muchos mueren y han muerto por su equipo de fútbol. ¿Y te parece muy exagerado que digamos que morir por Cristo es la causa mayor de nuestra vida y lo que nos debe consumir? El vivir por Él y el morir por Él. Para su gloria somos. Para su gloria hemos sido creados. Y aquí vemos para nuestro ejemplo, vemos para nuestra instrucción, los hombres que permanecieron fieles, fieles a Cristo, fieles a su causa, fieles a su líder, el apóstol Pablo, fieles. Estamos hablando de 3 personas, los que permanecieron. Y hoy podemos ver ese punto, los que permanecieron. Número 1, ¿quién? Aristarco. Aristarco. Se identificaba como compañero de prisiones del apóstol y también como su colaborador. Dice, ellos en la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este Aristarco era macedonio, con residencia en Tesalónica. Todo esto es real, todo esto es histórico. Él arriesgó su vida en una revuelta en Éfeso, estando allí con el apóstol Pablo. Miremoslo, Hechos 19, 28. Hechos 19, 28. Hechos 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí se está hablando del alboroto, de la revuelta en Éfeso. ¿A quienes les cayeron encima? Ahí estaba Aristarco, compañero del apóstol Pablo. También él navegó con el apóstol Pablo hacia Roma, Hechos 27:2. Más adelante, Hechos 27:2. Hechos 27:2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahí está, navegó con Pablo. Lo que significa que también padeció la tormenta, porque ahí Lucas lo sigue relatando, esa tormenta y el naufragio que describe Lucas, allí en Hechos 27:3 en adelante. Ahí estaba Aristarco.
No solo arriesgó su vida en una revuelta, sino que navegó, hizo un viaje largo con Pablo a Roma y también padeció la tormenta y ese naufragio que Lucas describe. Pero ahora aparece como un compañero de Pablo durante su prisión en Roma. Mira, no todo eso lo vivió con Pablo, sino que ahora lo está mencionando el apóstol Pablo, Aristarco, mi compañero de prisiones. Mira, este hombre tuvo un servicio consagrado al apóstol durante su prisión. Y Pablo lo designa como compañero de prisiones. Lo más probable es que Aristarco compartía su encierro para poderlo ayudar y animar al apóstol. Él compartía su encierro, estaba ahí con él. Aristarco permaneció con Pablo, sin importarle las circunstancias, sin importarle el tumulto en Éfeso, el viaje largo, la tormenta, la prisión. Él fue un prisionero voluntario por la causa de Jesucristo y el Evangelio y por el amor que le tenía a su hermano. Aristarco permaneció y él sobresale como uno de los mejores ayudantes de Pablo. Él no fue un hombre que buscó una tarea fácil. Decirle, bueno, ¿qué tengo que hacer, apóstol? Esto y esto. Uy, no, eso está muy complicado. Me arriesgo mucho. Temo perder mucho. Él no buscó una tarea fácil. Él no corrió cuando las cosas se ponían difíciles. Él no renunció ante la adversidad. Él sufrió con Pablo y colaboró con el apóstol Pablo. Todo para la gloria de Dios y el avance de su reino. Y lo menciona en Filemón 24. Filemón 24, versículo 24. Tú dirás, ¿qué capítulo? 1, porque solo hay uno. Filemón 24. Marcos, y aparece ¿quién? Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Sus colaboradores. En los momentos de dificultad, sus colaboradores. En el avance del reino, en la obra, en la misión, en la encomienda que Cristo le había hecho a este hombre. Hoy te animo, hermano, hermana, a que no huyas. No huyas. No renuncies. No pienses que esto de servir a Cristo es una tarea fácil. Es difícil. Se deben sortear muchas cosas, se debe sobreponer a muchas otras más. Pero no huyas, no renuncies, no retrocedas, permanece, no desmayes. El Señor está con su pueblo, Él es Dios con nosotros, es Cristo con nosotros. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, colabora, ayuda en su causa. Te estoy hablando de una causa suprema y mayor. Colabora en su causa, permanece fiel a Cristo, al Evangelio. Ahora, dentro de los hombres que permanecieron fieles a Cristo y leales a su hermano, está también Juan Marcos, el segundo, Juan Marcos. Él es el sobrino de Bernabé. ¿Saben quién es este hombre? Juan Marcos. Él es el autor del segundo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero es muy interesante lo que sucedió con Juan Marcos. Síganme con atención en esta hora. Él fue ayudante en el primer viaje misionero. Pero él, en ese viaje misionero, abandonó a Pablo y al equipo misionero en Perge. Cuando Marcos vio que las cosas se ponían difíciles, abandonó el equipo y regresó a su casa en Jerusalén. Algunos dicen que quizás no estuvo de acuerdo con el liderazgo del apóstol en su momento, tuvo sus diferencias y decidió abandonar el equipo. También hay otra posibilidad de que quizás tuvo miedo de seguir adelante con este equipo que ponía en riesgo su vida, porque andar con el apóstol Pablo y ser parte del equipo del apóstol Pablo era pender de un hilo su vida. Y debido a esta deserción, Pablo, el apóstol, más adelante se negó a llevarlo consigo en el segundo viaje misionero. El apóstol decidió no llevarlo porque él había desertado en ese primer viaje. Mira que a veces no es fácil en el ministerio tomar decisiones. ¿Por qué te digo esto? Porque la decisión que tomó el apóstol Pablo produjo la separación de Pablo y de Bernabé. ¿Cómo así que no lo vas a llevar? Pues no lo voy a llevar. ¿Pero por qué? No lo voy a llevar. Ah, entonces si no lo llevas, yo tampoco voy. Chao. Y Pablo no se fue detrás. Ay, no, venga hermano, mentiras, venga. Hagamos lo que ustedes digan. No es fácil ser líder, porque hay decisiones que tomar y a veces a la gente no le gusta. Por eso hay que algunos se van, algunos dejan el ministerio. Y esto nos muestra la Escritura. El apóstol decidió no llevarlo en el segundo viaje y esa decisión produjo la separación de Pablo y Bernabé. Sin embargo, el apóstol Pablo no guardó resentimiento alguno contra Bernabé. Y más adelante, por la gracia de Dios, y aquel que ha sido perdonado por Cristo, sabe y está convencido que también debe perdonar a otros. Y él luego perdonó, el apóstol Pablo perdonó a Juan Marcos, quien le había fallado en el pasado. ¿Ya has perdonado a aquellos que te han fallado en el pasado? ¿O todavía no? ¿Sigue vivita y efervescente esa ira y ese rencor contra esa persona? Piensa que Dios te ha perdonado más de lo que tú pudieras perdonar a otros. Él te ha perdonado más. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma, ¿a quién? A Marcos. Y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. El que renunció, retomó de nuevo la labor. El que renunció por miedo, quizás por molestia con el equipo, volvió. ¿Por qué? Y aquí lo describe el apóstol Pablo, porque era útil. Era un hombre útil. No hay nada peor que ser uno un inútil. Y no servir para nada, sino para crear carga y molestia. Es terrible. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos hace inútiles para con Dios. Puedes tener éxito afuera, pero si no estás en Cristo, eres un inútil ante los ojos de Dios. Y eso es terrible. Pero cuán maravillosa es la gracia de Dios en Cristo, que perdona nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo y nos hace hombres y mujeres útiles para el ministerio. Eso es lo que hace la gracia.
Y así fue que actuó la gracia de Dios en este hombre, Juan Marcos. Volvió. ¿Por qué? Porque el apóstol lo perdonó, porque el apóstol vio que era un hombre útil por la gracia de Dios para el ministerio. Por la gracia de Dios, Marcos venció su primer fracaso y llegó a ser un siervo valioso y útil en el Señor, que permaneció. Él permaneció fiel hasta el final. Él fue escogido por la gracia de Dios para escribir el Evangelio de Cristo según San Marcos. Juan Marcos constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir al Señor. Maravillosa es la gracia del Señor. Cada vez que nos sumergimos en ella, vemos la sobreabundante gracia del Señor. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es como un océano en el cual nos podemos sumergir, en el cual vivimos, somos y existimos. Juan Marcos constituye ese aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir al Señor. Lo que podemos inferir aquí es que él no se quedó lamentándose. ¡Ay de mí! Me desecharon. Él no se quedó lamentándose por la oportunidad perdida. Él no se quedó allí sentado, resentido contra el apóstol Pablo, contra el equipo misionero, contra la iglesia. ¿Sabes qué hizo? Él se arrepintió y regresó al ministerio y demostró por la gracia de Dios que era fiel a Cristo, que era fiel a Pablo y que estaba dispuesto a permanecer. Hay esperanza para ti. Dios en su gracia te restaura en el servicio. Escúcheme en esto, Dios en su gracia te restaura en el servicio. Esta confianza recuperada la expresa Pablo al decirle a los colosenses, acerca del cual recibiste instrucciones o mandamientos, si va a vosotros, recibidle. Y recibidle bien. Esto puede implicar que su anterior fracaso, escúcheme, fue conocido en Colosas. Fue conocido por los colosenses. Es posible que se le tuviera cierto prejuicio o cierta desconfianza a Juan Marcos. Dirían, nos mandó el que desertó. O va a venir ese, cuídense. No le deleguen muchas cosas porque ese deja las cosas a medias y botadas. Quizás su anterior fracaso fue conocido en Colosas y es posible que se le tuviera cierto prejuicio y cierta desconfianza. ¿No han vivido algo parecido? ¿Con alguien? Quizás con algún familiar, con alguien cercano, con algún hermano de la iglesia. Yo sí lo he vivido. Siempre uno batalla con la desconfianza. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que otra vez vuelve y nos la hace? Siempre es así. Y luchamos con ello. Pero ¿cuál es la orden del apóstol? ¿Cuál debía ser la actitud de la iglesia de los colosenses? Recibidle. Quizás les está diciendo tranquilos. Yo ya sé en qué punto está Juan Marcos. Recíbanlo ustedes con absoluta confianza. Cuando un hermano peca, cuando alguien nos falla, nos abandona, pero se arrepiente de sus pecados y vuelve humilde, ¿qué debemos hacer, iglesia? Recibidle, perdonarlo, recibidle. Recibidle bien. Cuando alguien falla en el servicio, en la confianza que como iglesia le hemos depositado, pero se arrepiente de sus pecados y después de un tiempo vemos humildad y cambio en él, un cambio real y un deseo genuino de servir de nuevo a Cristo, ¿qué debemos hacer? Recibidle.
recibidle. Recibidle bien. Acéptale de nuevo. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. En cuanto al tercer hombre que permaneció, que se une aquí a Pablo para enviar a los colosenses su saludo cristiano, es Jesús llamado Justo. Este creyente era un colaborador también en el ministerio, colaboraba con el apóstol Pablo. Jesús o Josué, porque este nombre es un nombre judío muy usado en aquella época. Y Jesús llamado Justo, dice la Escritura, tiene algo muy especial y muy particular. Pónganme atención a esto. Dice, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pero de este hombre llamado Justo, no hay mucha referencia de él. No se sabe mucho acerca de él. Quizás casi nada de él. Pero aquí lo refiere. Este hombre, Jesús llamado Justo, representa a los creyentes fieles que sirven a Cristo, que sirven a sus hermanos. No se sabe, como te dije, nada acerca de él, pero es mencionado en esta importante carta. Es mencionado. Hay cierta referencia sobre él, pero muy poca, casi nada. Él representa a los creyentes fieles, servidores de Cristo. Póngame atención, cuyos hechos no se mencionan para que los conozca todo el mundo. No se mencionan sus acciones, no se mencionan sus logros, no se menciona de su vida para que el mundo no lo conozca. Lo único que podemos decir de Justo es que era un colaborador de Pablo y un consuelo para él. Esas dos cosas. Y ya. ¿Por qué te afanas entonces en ser notorio? Y en medio de la iglesia. Es que no ven mi trabajo y todo lo que yo hago. ¡Ja! ¡Ja! Y es que no me dicen nada. Es que no ven nada en mí. ¡Ja! ¿Por qué te afanas en ser notorio? ¿Por qué te afanas siempre en sobresalir entre los demás hermanos? ¿Por qué te afanas siempre en ser altamente reconocido? ¿Por qué? Y con eso luchamos mucho. Si lo importante es que Dios ve tu servicio. Él ve tu servicio. Aunque otros no lo noten. Descansa en ello, en que Dios lo ve, en que Dios lo sabe. Aunque no se sepa mucho de ti en medio de la iglesia, de tu servicio. Aunque no se sepa mucho de ti, aunque no seas conocido, gózate en que eres conocido por Dios. Esto sea tu dicha y el motor que te impulsa siempre, siempre, siempre a servir. Sepa la iglesia y los que servimos al Señor, ya sea en público o en privado, seas notorio o no lo seas, sépanlo la iglesia del Señor, que Dios soberano conserva en el cielo un registro completo de la vida y el ministerio de cada creyente, porque es Dios mismo quien te recompensará justamente. Amén. De todos los judíos convertidos de esta ciudad imperial, solo 3 fueron fieles y leales a Pablo en su aflicción, en su soledad, en su confinamiento. Solo ellos lo confortaron, solo ellos lo alentaron en sus esfuerzos por difundir por toda la ciudad las buenas nuevas de Cristo. Qué gran ayuda, qué gran consuelo. Hermanos míos,
Confortémonos y animémonos los unos a los otros para no desistir, para no desmayar, para continuar, hermanos, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta donde el Señor nos permita difundir este glorioso evangelio juntos para la gloria de Dios. Confortémonos y animémonos, hermanos, siendo leales a Cristo, siendo leales a su palabra escrita. No nos movamos de su palabra escrita. La palabra de Dios escrita es suficiente. Confortémonos y animémonos siendo leales a Cristo, a su palabra, a nuestros hermanos en la verdadera fe, para permanecer fieles, firmes en la obra del Señor, en esa obra que nos ha sido encomendada. Aquí tenemos una encomienda, todos, como pueblo del Señor. Firmes y adelante, dice el himno, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. No descuidemos la obra del Señor, hermanos. No descuidemos la obra del Señor. Yo llamo a los miembros de esta iglesia, yo llamo a los servidores de esta iglesia, yo llamo a cada persona que dice ser cristiana y haber nacido de nuevo. Yo les llamo a que reconsideren hoy su posición delante de la obra del Señor. Y aquellos que están distantes, que están ahí como con prejuicios, involucrémonos, no descuidemos la obra del Señor. Yo les pido eso, no descuidemos la obra del Señor. No seas negligente en tu servicio. No seas negligente a la hora de poner tus dones y tus talentos al servicio del Señor. No descuidemos la obra del Señor. Comprometámonos cada día más a permanecer firmes en la obra del Señor, a permanecer firmes en la iglesia local donde el Señor nos ha plantado. Hermano, la obra del Señor sufre mucho por tu descuido. La obra del Señor sufre mucho por tu negligencia. La obra del Señor sufre mucho por tu tacañería. Es la verdad, hermano, tú lo sabes. Te estoy hablando de corazón a corazón. Y la obra del Señor sufre. Cambiemos eso en el día de hoy. Arrepintámonos de nuestros pecados. Y digamos, Señor, en verdad tú nos muestras por la Escritura que has levantado por tu gracia hombres fieles que permanecieron hasta el final. Esos son los cristianos. Esos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no los que están saltando al sonido de la música y gritando el nombre del Señor. Lo hacen en vano. Esos no son cristianos. Los que son pura algarabía, pura bulla, pura moda. El verdadero cristiano y el verdadero discípulo es el que vive por Cristo y muere por Él. Vive por Él y muere por Él. Lo demás es nada. Así tú lo digas 10,000 veces. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No descuidemos la obra del Señor. Comprometámonos cada día más con nuestros talentos, con nuestros servicios, con nuestros recursos también económicos, porque los necesitamos. Este es un llamado para la iglesia, este es un llamado a hacer algo. Y tú y yo sabemos que debemos hacerlo. Aquí lo sabemos. Comprometámonos cada día más y permanezcamos fieles a Cristo y a la obra que Él nos ha encomendado. Sigamos el ejemplo de estos hombres, Aristarco, Juan Marcos y de Justo, porque son los ejemplos que hoy el Señor pone delante de nosotros, los cuales debemos seguir y obedecer. Todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, Señor, todos estamos aquí bajo tu escudriño, Señor. Estamos aquí bajo tu mirada, Señor.
nuestra vida, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser hermanos amados, fieles ministros, consiervos, que trabajemos hombro a hombro. Ayúdanos a ser colaboradores, a seguir adelante. Aunque no sea fácil, ayúdanos a hacer lo correcto siempre, aún en medio de nuestras luchas, aún en medio de tantas excusas que tenemos. Ayúdanos a hacer lo correcto y a permanecer, como lo hicieron estos hombres, por tu gracia y tu misericordia. Danos la gracia, Señor, que estos hombres como Aristarco, Juan Marcos, Justo recibieron, para que fueran mencionados en tan importante carta, y que tú quisiste que fuera así para nuestro ejemplo. Señor, perdónanos por todas nuestras negligencias y descuidos. Ayúdanos, Señor, a realizar la tarea, a no correr cuando las cosas aún se ponen difíciles. Ayúdanos a permanecer. Señor, ayúdanos. No queremos renunciar ante la adversidad. Ayúdanos a sufrir juntos. Ayúdanos a luchar juntos. Ayúdanos a colaborar juntos. Ayúdanos a gozarnos juntos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y levanta en medio nuestro colaboradores en tu causa que permanezcan fieles, Señor. Señor, esta congregación no necesita en medio de sus miembros gente multimillonaria. Esta congregación necesita hombres y mujeres fieles que amen a Cristo y amen tu obra. Eso es lo que queremos, Señor. Hazlo. Y conviértenos a cada uno en verdaderos discípulos que vivan por Cristo y mueran por Él. Amén.